Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Ahora me traje otra Biblia diferente. Es la Biblia del pueblo. No del pueblo de Dios, sino del pueblo de Dios, de nuestro hermano católico Luis Alonso Escoquel. La Biblia es católica. Si quieren les enseño, aquí trae una virgen. No, de veras. Trae unos dibujos. Miren, por ejemplo, aquí trae, vean, ¿alcanzan a ver? Aunque esta no es, creo que no es la Virgen. O es la Virgen con Jesús de chiquito. Oremos. Señor, una vez más queremos considerar tu palabra como la guía que es para nuestras vidas, por los ejemplos de hombres de fe, por aquellos mártires que tú que hiciste que quedaran registrados en tu palabra, Señor, para darnos ejemplo de cómo defender ardientemente la fe, el evangelio en el que hemos creído, y cómo ver el respaldo que tú tuviste hacia sus vidas, y aún que no evitaste el que fuesen sacrificados, podemos darnos cuenta de la pasión y la entrega que tuvieron hacia ti y la recompensa que tú darás. Asístenos a través de tu Espíritu para entender lo que resta de este capítulo y podamos salir edificados en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 24. Estamos terminando este capítulo. Antes de seguir, ¿quién me dice sin ver cuáles fueron las tres acusaciones que hicieron contra Pablo? Por ahí el micrófono, por favor, con Juanito y luego con Dani. Sí, uno de ellos era el que estaba asusando al pueblo. Lo estaban acusando de que estaba incomodando al pueblo, pues. A ver, Dani, ¿qué otra? Ahí está el micrófono. Estaba metiendo gentiles a la iglesia. Al templo, profanando el templo. ¿Y la otra? Eran tres. ¿Cuál era la otra? ¿No? Dice yes, ¿no? Tu mamá también dice que no. Están en el mismo espíritu. Lo acusaban de ser el cabecilla de una secta de los nazarenos. Eran las tres acusaciones que le habían hecho al apóstol. Recordemos que fue llevado a Cesarea, lo sacaron de Jerusalén, lo mandaron allá para evitar que lo mataran en una emboscada que le querían poner aquellos que se habían juramentado no comer ni beber nada hasta que no hubiesen matado a Pablo. Se entera su sobrino, avisa a Pablo, Pablo manda a su sobrino o un guardia que lo lleve por favor con el tribuno, lo logra salvar y lo manda a Cesarea. Dice, yo me lavo las manos allá, que lo vea el gobernador que está allá en Cesarea, ¿verdad? Se lo mando al tal Félix y allá el que lo atienda.
y entonces presentan los cargos. Los que lo habían acusado se trasladan hasta allá, 95 kilómetros de Jerusalén a Cesarea, para seguir con las acusaciones. ¿Por qué estas acusaciones tendrían peso? Aunque no le pudieron comprobar nada, pero tenían peso. Fíjense, el Imperio Romano, de algo que a ellos los caracterizaba y que les interesaba a ellos mucho, digamos, era como su razón de ser del imperio. Ellos peleaban mucho por la paz y le llamaban romana. Era como su estandarte, como su bandera, la paz romana, a pesar de que lo hicieron con violencia, conquistando pueblos, pero una vez que los conquistaban, ellos querían mantener la paz en todos lados. Entonces este Tértulo, un fiscal, un hombre conocedor de las leyes romanas, casi podríamos decir contratados por los ancianos, el sumo sacerdote, hábilmente presenta estas acusaciones porque las tres aparentemente estaban alterando la paz que Roma se encargaba de tener en todo su imperio. Pero ninguna de estas acusaciones prospera porque vamos a ver cómo se defendió Pablo, ¿verdad? Vamos a retomar la lectura en el versículo 10. Una vez que lo acusan de estas tres cosas, el gobernador le da permiso a Pablo de que se defienda. Y le dice, habla. Toma la palabra a Pablo y, como veíamos, no adula al gobernador, sino si le hace una mención, dice, o escuchen esta versión, dice, como sé que desde hace años administras justicia en esta nación, pronuncio confiado mi defensa. Se la deja él. Finalmente sabe que está en las manos, digamos terrenalmente en las manos del gobernador, pero él sabe en manos de quién está. Está en manos de Dios. Acuérdense que ya le había dicho Jesús antes, ten ánimo, Pablo, ten ánimo, ¿sí? Vas a llegar hasta Roma. Sí, en esa confianza, bueno, Pablo va a hacer su defensa y le dice, tú mismo puedes comprobar que no han pasado más de 12 días desde que subí en peregrinación a Jerusalén. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie, ni amotinando a la gente. Esa es su primer defensa, porque su primera acusación era que él estaba alborotando al pueblo, levantando sediciones, ¿sí? Y Pablo está diciendo, yo no he hecho nada de eso, porque además era la acusación, pero faltaban los testigos que comprobaran esas acusaciones. Y después le dice, no pueden probar ninguno de sus cargos contra mí. Eso sí, te confieso que venero a Dios siguiendo ese camino. Ese camino que ellos llaman secta, o la secta de los nazareos. Ya veíamos hace 8 días que pues, Nazaret era, digamos, como un barrio bajo de Palestina. Y de eso lo acusaban de ser cabecilla de los nazarenos. Ellos lo llaman sectas, pero dice, creo todo lo escrito en la ley y en los profetas, y estoy confiando en Dios, y espero como ellos que habrá resurrección de justos e injustos. De paso está defendiendo
el hecho de que le están acusando de que él profanó el templo, y el profanar el templo, acuérdense que ya habíamos visto desde antes, profanar el templo, ¿qué implicaba? En ese contexto, pero antes ya habíamos visto en capítulos anteriores, cuando lo acusan de profanar el templo, le están diciendo a él, el templo simbolizaba la religiosidad del pueblo y que estaba yendo en contra de Dios, y lo acusaban de que estaba en contra de la ley, o sea, en contra de Moisés, ¿se acuerdan? La ley simbolizaba a Moisés, el templo, la presencia de Dios. Y entonces aquí les vuelve a decir a ellos, dicen, y lo están acusando de profanar el templo, no solo por meter a los gentiles de lo que le acusaban, sino él les recalca, dice, ustedes le llaman una secta, pero yo sigo ese camino. Y fíjense, Pablo, si ustedes ven en sus escritos, en todas sus cartas, nunca dijo, yo ya no soy judío. Siempre se sintió orgulloso de su nacionalidad. En todas sus cartas, casi él apela a lo que es. Y digamos, haberse convertido al cristianismo o seguir a Cristo o llevar en ese momento lo que ellos llamaban la secta de ese camino, él está diciendo, miren, pasando por las escrituras, por los profetas, yo llegué a Cristo. O sea que no estoy en contra de eso. Estoy en contra quizás de que crean que solo eso salva. Eso nos tiene que llevar a Cristo. Y no está negando seguir ese camino, aunque ellos le llaman sectas. Dice, por eso dice, creo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y estoy confiando en Dios. Y espero, al igual que mis compatriotas, porque ellos creían lo mismo, estoy esperando, como ellos, que habrá resurrección de justos e injustos. No los está atacando. O sea, como que nada más les quiere abrir los ojos a lo que ellos todavía no se les ha revelado. Porque creían lo mismo. No fue el argumento que usó para dividir cuando lo estaban queriendo también matar. Y se dio cuenta, pues el Sanedrín está compuesto de saduceos y fariseos. Pues les voy a decir que yo estoy anunciando la resurrección de los muertos, y ahí es donde se divide, ¿no? Porque unos sí creían y otros no creían. Y después les dice, y así también yo estoy procurando mantener en todo una conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Y tras una ausencia de 2 años, fui en peregrinación al templo llevando limosnas para mis compatriotas y a presentar ofrendas. Y podemos ver en varias cartas de Pablo, sobre todo en los Corintios, él está recabando dinero, en Filipenses también, porque se había desatado una hambruna y había afectado principalmente a Jerusalén. Y estaban pasándola muy mal los hermanos en Jerusalén. Y él se propone estar juntando una ofrenda que va a llevar, y se propuso él llevarla personalmente hasta Jerusalén, que es por lo que lo agarraron. Y tardó 2 años. Dice, 2 años estuve haciendo esto, y estuve en peregrinación en el templo llevando todas estas limosnas. Entiéndanme, la versión es católica, limosnas para mis compatriotas y presentar ofrendas. Fue allí donde me encontraron en un rito de purificación, en donde lo acusaban de haber metido gentiles al templo cuando hizo el voto y se rapó la cabeza, y después de eso tenían que purificarse como lo mandaba la ley, ¿no? Presentar una ofrenda de algún animalillo. Dice, y estaba en ese rito de la purificación, y estaba ahí, pero no como ellos me acusan. No estaba ni con una multitud, ni estaba creando un tumulto.
Pablo trastornó al mundo, pero de otra manera, no alborotando a la gente con el evangelio. Él sí trastornó al mundo con el evangelio, pero no levantando sediciones. Pero algunos judíos, porque además ni eran estos, eran unos judíos que venían desde Asia, estaban allí, y estos sí tendrían que comparecer y acusarme de lo que tengan contra mí. Sí hubo unos que me vieron cuando estuve ahí, pero eran unos de Asia. ¿Dónde están? ¿No estaban ahí? O si no, que los que aquí están presentes, estos ancianos que están y que dijeron amén a lo que Tértulo lo acusaba, ellos díganme qué delito encontraron cuando comparecí ante el consejo, ante todos esos que me acusaban. Y si no es el haber declarado en voz alta ante ellos, por lo que hoy se me está juzgando, si hoy me juzgan ante ustedes, es por esto que me juzgan. Y en otras versiones dice, y a alta voz gritó, me juzgan por la resurrección de los muertos. Eso es lo que yo estoy anunciando. ¿En qué basaba Pablo? Esta es pregunta para ustedes. ¿En qué basaba Pablo su mensaje del evangelio centrado en la resurrección de los muertos? ¿En qué lo basaba Pablo? Muy bien, Anita. ¿Y dónde defiende Pablo eso? ¿En todo lo que dice? Hay un capítulo en especial que Pablo va a dedicar a hablar de la resurrección. Y está en el capítulo 15, la primera carta a los Corintios. Todo el capítulo va a hablar Pablo de la resurrección. Y pone unos argumentos tales para comprobar, miren. Tenemos que entender por qué los apóstoles fueron capaces de exponer su vida, de arriesgarse de la manera en que se arriesgaron a que los mataran. Ya prácticamente todos los mataron, aunque la Biblia no registra más que la muerte del diácono Esteban, de la muerte de Jacobo, el hijo el hermano de Juan, no el hermano de Jesús, y hasta ahí son los que registran. Pero por fuentes extrabíblicas, todos, absolutamente todos, a excepción de Juan, todos los apóstoles fueron sacrificados, incluyendo a Pablo. ¿Por qué arriesgarían su vida de esa manera? Porque a ellos les constaba haber visto a Jesús vivo. Y eso los convenció de tal manera que les quitó el miedo, el temor a la muerte, y les daba la esperanza que el mismo Jesús les había sembrado en sus corazones, que también lo que le pasó a Jesús, a ellos les iba a pasar. Si morían, iban a resucitar. Y entonces no se detenía Pablo por eso. Ese era su mensaje principal, hablar de la resurrección de los muertos. Y Félix no ignoraba. Félix estaba bien informado sobre el camino o sobre esa secta, y posterga un poquito la causa diciéndoles, acuérdense con quién estaba casado Félix. Con su esposa. ¿Con quién? Con Drusila. ¿Y Drusila de qué nacionalidad era? Judía. Pues obviamente ha de haber conocido Félix por medio de Drusila, pues todo lo que tenía que ver con los judíos, con sus creencias, con sus leyes. Por eso es que aquí después dice que Félix
estaba bien informado sobre todo esa secta de que estaban acusando a Pablo, que se le llamaba El Camino, y posterga un poquito la causa. No llega, digamos, a una decisión como juez de decir si es culpable o es inocente. Y ya les dice, cuando venga el comandante que me lo envió, el Lisias, cuando venga él aquí, resolveremos el pleito, ¿sale? Levanta la sesión y da la orden al centurión de tener a Pablo detenido con cierta libertad y de no impedir que los suyos lo visitaran. Digamos, podríamos en nuestros términos actuales decir que Pablo tenía un arraigo domiciliario, ¿sí? O sea, no estaba en la cárcel propiamente, estaba preso, pero con mucha libertad. Podían ir a visitarlo sus amigos, no estaba encadenado. Y eso gracias a que él había dicho, soy ciudadano romano. Deberían de tener ciertos privilegios con él y él los tenía, y tenía la oportunidad de atender a todos los que le visitaran y de predicar a todos. Eso sí, yo creo que cada guardia que le ponían le predicaba el evangelio. Pero pasados unos días, Félix mandó llamar a Pablo y lo mandó a llamar y se trajo a su mujercita. Vente, mi Drusi, le dijo. Y entonces lo oyó disertar sobre la fe en Jesús, el Mesías. Pero fíjense, ustedes pongan atención porque les voy a preguntar. Pero cuando Pablo empezó a hablar de honradez, de la castidad y del juicio venidero, Félix se asustó y dijo, de momento puedes retirarte, te llamaré en otro caso. ¿Por qué se espantó Félix? A ver, aquí viene la cámara y el micrófono, porque no se graba así. Desde la sesión pasada nos señaló usted todas las situaciones que vivió Félix, de ser un gobernador corrupto, de ser ambicioso, de ser todo lo que desafortunadamente era para él. Entonces cuando le toca la llaga, como digamos decirlo, que le está pisando los callos, o le ¿verdad? pisa los callos, entonces cuando se espanta y dice, bueno, luego la vemos. Pero fíjense, el evangelio es así. Cuando alguien predica la palabra de Dios, sobre todo en un mensaje de salvación, debemos confrontar el pecado. No lo está haciendo directamente Pablo, no lo hace con toda la intención para Félix. Está hablando de lo que es el evangelio y lo confronta. A veces, sin que nosotros nos propongamos, de repente, de manera hasta indirecta, a la gente le llega. Les voy a poner un ejemplo. Yo luego voy a cortarme también el cabello donde mi esposa se lo corta. Y entonces el otro día fuimos, ella fue a cortárselo, y yo también fui. Y la conoce bien mi esposa, yo también conozco a la persona que nos corta y a su hija, porque viven en nuestra colonia también. Le hemos invitado a la iglesia y nunca quería. Le compartí a su hijo que tiene problemas con droga. Un día lo invité y nunca quería. Y a su hija también, ya estaba su hija ahí. Se llama Samantha su hija. Y no sé cómo surgió la plática con Samantha. Y a mí me lo estaban cortando el cabello y ahí estaba Samantha, ¿no? Y cortándome su mamá, Lucy. Y entonces le platiqué de que yo le enseñé a manejar, porque le preguntaba, ¿tú sabes manejar? Pues sí, un poquito. ¿Y qué manejas? ¿Estándar o automático? No, pues de los dos un poco y más o menos. Entonces le platiqué que yo le enseñé a mi hija a manejar. Y entonces le dije, la primera vez que le dije a mi hija que metiera el carro a la casa, ahí en el callejón donde vivimos, le digo, ¿qué crees, Amanda? Se le olvidó regresar el volante y ¡pum! Que se estrella contra la pared. Dice, ¿y se enojó usted? Le digo, no,
Mi hija estaba bien preocupada. Papá, tu carro. Le dije, hija, no importa, es metal, es el carro. Pero tu carro, papá. Le digo, no me importa el carro, hija. No importas tú. Le digo, porque luego, le digo, Samantha, fíjate, cómo reaccionan algunos papás. Dice, de repente están comiendo y tira un vaso el hijo, un vaso de vidrio. A lo mejor hasta puede ser de vidrio cortado. Y la mamá se pone como loca. Mira lo que hiciste, el vaso lo rompiste. Digo, ¿sabes qué mensaje está mandando esa mamá, Samantha? Que le importa más el vaso a la mamá que su hijo o su hija. Y le hace Samantha con sus ojos, así es mi mamá. Y la mamá, dije, cuando ya entendí la mamá, yo le digo, no me vayas a atusar, Lucy. ¿No? Yo no estaba pensando en la mamá, en decir algo para la mamá. Simplemente estaba hablando de lo que yo creo que a veces así son unos papás. Pablo empezó a hablar de algunas cosas en el del evangelio y disertó en la fe de Jesús, se predicó, pero empezó a señalar pecados. Empezó a hablar, aquí dice esta versión de la honradez, como dice la 60, disertar sobre el juicio venidero, de la justicia y del dominio propio. Y a Félix le llega todo esto hasta lo profundo de su corazón. O sea, es confrontado con su pecado. Y como no desconocía las leyes Félix por su esposa, y su esposa tampoco, aunque aquí no habla de cuál fue la reacción de su esposa, habla la de él. Luego se sintió, digamos, exhibido en su pecado. Y reacciona como con miedo. Pero estaba en su oportunidad, en ese momento, de dar un paso decisivo como tú y yo a veces hemos sido confrontados. Mira. Le dijo, de momento puedes retirarte. ¿Cómo dice la 60? Vete por ahora, ¿no? Hermanos, llega un momento en el que somos confrontados por el Evangelio y es la oportunidad de convertirnos. Fíjense, hay dos palabras en el griego para describir el tiempo: kairos y cronos. Cronos es el tiempo lineal, ¿sí? El cronómetro, cronológico, ¿sí? Ahorita estamos en el año 2023, en el mes de julio, y cronológicamente dentro de un mes estamos en agosto, y así. Ese es el cronos, se define tiempo. Pero está la palabra kairos, que también es tiempo, pero ese se llama un tiempo oportuno de Dios. Una oportunidad que solo Dios nos da para realizar algo, tomar una decisión. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo a su debido tiempo apareció en el cronos, en el kairos de Dios. Cristo no iba a aparecer ni antes ni después, sino en el tiempo exacto que Dios había determinado que viniera a esta tierra. Y cuando Félix, el procurador, es confrontado en su pecado por Pablo, tenía la oportunidad, Dios le dio su kairos para arrepentirse y volverse a Dios y tomar en ese momento una decisión por Dios. Por eso dice, te escucharé en otra oportunidad. No, esta es tu oportunidad. Tú y yo aprovechamos nuestra oportunidad, aunque no fue la única. Yo me recuerdo, ya no me quejo, un tiempo dije, si yo hubiera aceptado en ese momento al Señor, cuánto sufrimiento me hubiera ahorrado. Mi amigo de la secundaria, Rubén Regis, drogadicto, sus padres divorciándose,
abandonó la escuela. Lo único que supe es que se fue a vivir a Durango. No terminó la secundaria. Un año después regresa a la ciudad y nos empieza a buscar a toda la banda, hablándonos de Cristo. Me regaló mi primer Biblia. 15 años tenía yo. Fui a su iglesia. Está ahí en la Jardín Balbuena, en Genaro García, pero cruzando Fray Servando, del otro lado. Estuve en una velada de oración con él. Y después de que me compartió y me habló de Cristo, yo creo que muy bonito, estábamos en una unidad que tenía en medio unas jardineras donde vivía mi esposa, que no era mi esposa en ese momento. Me estaba echando ella el ojo a mí. No yo a ella a mí, aclaro. ¿Sí? Créanme, ella fue la que me conquistó. Bueno, dejémoslo así. Y entonces estábamos ahí y él estaba conmigo y me empezó a compartir de tal manera y me dijo: recibe a Jesús en tu corazón. Dice: hazlo conmigo, híncate. Me hinqué en una jardinera y empezó a dirigirme en una oración y yo empecé a repetir lo que él me decía, pero a media oración me paré. Le dije: ¿sabes qué, Rubén? Esta no es mi vida. Si tú ya encontraste tu camino, llégale a tu camino. Déjame a mí en el mío. No, esto no es para mí. Esa fue mi primera oportunidad que Dios me dio. Y yo le dije a Rubén, como le dijo Félix, Pablo, ahí será en otra ocasión. En otra ocasión, y miren, no se preocupen si alguien les rechaza. A lo mejor no es el tiempo. O necesita llegar a estar esa persona dulcemente razonable para recibir a Cristo. ¿Y saben qué hace que las personas estén dulcemente razonables? Los trancazos, el dolor, el sufrimiento, el tocar fondo. Yo no lo había tocado. Todavía me sentía con muchas fuerzas. Es como el ejemplo que pone Weissmann en uno de sus libros, donde dice que está un salvavidas en un lugar y de repente le gritan: se está ahogando un joven. Y lo ve, y lo deja. Oiga, aviéntese, el joven se ahoga. Y no les hace caso y casi lo van a linchar. Y ya que el joven empieza a hundirse, se avienta el salvavidas, lo saca, lo pone en la orilla y todos le empiezan a reclamar: qué cruel es usted, ¿no? ¿Cómo, si usted es el salvavidas y está viendo que se está hundiendo, lo dejó hasta el momento que ya no tenía fuerzas? Dice: precisamente por eso. Dice: si yo me aviento antes con las fuerzas que tiene, ni lo saco y me hunde y los dos nos ahogamos. Tuve que esperar a que perdiera su fuerza para que se rindiera y lo pudiera sacar con facilidad. Con esto me acuerdo de un compañero de trabajo que tuve. Esa vez que me contó esa historia, este compañero sí hasta se me enchinó la piel. Él era un magnífico nadador y daba incluso clases de buceo. Y su hijo seguía sus pasos. Me contó que una vez, dando una clase de buceo, dice, algo le pasó al tanque de su hijo, que de repente ya no podía respirar con el tanque. Y su hijo empezó a desesperarse porque estaban hundidos. Y él dice: era mi hijo. Dice: me empezó a jalar. Dice: yo en ese momento tuve que pensar rápido. Dice: ¿qué hago? Dice: si yo permito que mi hijo caiga en desesperación y no hago nada por ayudarlo, nos vamos a ahogar los dos aquí porque me va a jalar el tubo, el tanque. Y él me dijo: ¿sabes qué tuve que hacer? Ahogué a mi hijo. Lo ahogué. Dice: era la única forma de salvarlo. Ya ahogado, lo pude sacar. Ya estaba ahogado. Y allá, cuando ya lo saqué,
empecé a darle los auxilios que se le dan, la respiración, no sé cómo se llama, el RPC. Dice, suplicando a Dios, dice que volviera a la vida. Dice, ya después de un rato, dice, ¡ugh! Como le hacen, no hacen en las películas, aventó agua y a veces es Dios así con nosotros. No quieres. Lo bueno es que en nuestro Dios hay varias oportunidades. No es la única. Va a dar otra chance. Y quizás otro. Y otro. Cuidado que no se endurezca el corazón, porque creo que a Félix se le endureció. No registra la escritura que haya habido otra oportunidad para Félix. Y su respuesta fue, de momento puedes retirarte, te llamaré en otra ocasión. Pero fíjense, ¿cómo estaba el corazón de Félix? Dice, pero Félix al mismo tiempo, dice, esperaba recibir dinero de Pablo y por eso le llamaba con frecuencia para conversar con él. O sea, ya no lo llamaba tanto para que escuchar de Cristo, del Evangelio, ¿sí? De la resurrección de los muertos. No, no, no. Él esperaba, veía que tenía a lo mejor muchas visitas, le habían acusado de ser el líder de una secta. El dicho, Félix, además es romano y es medio pudiente. ¿Qué tal si me ofrece un sobornito y lo dejo? Porque él no lo encontró o no lo encontró culpable. Él lo pudo haber dejado en libertad, pero no quiso. 2 años. 2 años lo mantuvo así y lo llamaba. Pablo nunca iba a ofrecer un soborno. Aún si no fuera cristiano, yo creo como fariseo, guardando la ley, no hubiera ofrecido nunca nada. Y no ofreció nunca nada. Pasados 2 años, Porcio Festo va a ser el sucesor como gobernador de Félix. Y como Félix quería congraciarse con los judíos, pues lo dejó preso. ¿Se acuerdan lo que les dije que hacía Félix? ¿Qué les hacía a los judíos? Era cruel con los judíos. Si trataban de hacer ciertas revueltas los judíos, porque había, ¿se acuerdan que les dije del apóstol que tenía Jesús? Simón, el celote. Y había algunos judíos que estaban en contra de Roma y hacían como sus guerrillas, pero se encargaba de aplacarlas y de una manera cruel. Y entonces los judíos estaban en contra de Félix. Y él, digamos, era como pro-romano, apoyaba mucho a Roma, más y al pueblo judío. Y pues había cierto pique. Y quiso de alguna manera compensarse con los judíos, ¿no? Compensar a los judíos. Bueno, para tenerlos contentos, y como están en contra de Pablo, lo voy a dejar 2 años ahí metidito en la casa. Lo pudo haber dejado en libertad, porque no encontró ninguna acusación que fuese verdadera de todo lo que acusaban a Pablo. Preguntas o comentarios. Ya llegó uno y sí. Dile que nada más tiene 50 minutos. Es que Daniel va a hacer un examen. Y vigila lo que no copie. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Voy a iniciar entonces el capítulo 25. 3 días después de tomar posesión del cargo, Festo subió de Cesarea a Jerusalén
Los sumos sacerdotes y los jefes judíos le presentaron sus cargos contra Pablo y le pidieron por favor que se los remitiese a Jerusalén porque intentaban matarlo en una emboscada por el camino. Festo respondió que Pablo seguía custodiado en Cesarea, ya que él mismo volvería pronto allá, y añadió: sus responsables que bajen conmigo, y si ese hombre es culpable de algo, que presenten allí su acusación. Festo se detuvo en Jerusalén no más de 8 días o 10. Después bajó a Cesarea y al día siguiente hizo traer a Pablo. Cuando se presentó, lo rodearon los que habían bajado de Jerusalén y lo acusaban de muchos y graves cargos, pero no lograban probar. Mientras Pablo se defendía afirmando que no había cometido delito alguno contra la ley o el templo o el emperador. Festo, queriéndose ganar a los judíos, intervino y preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén para someterte allí a mi juicio? Pablo replicó: estoy ante el tribunal imperial donde debo ser juzgado. Sabes muy bien que no he perjudicado a los judíos. Si he cometido un delito capital, no me niego a morir, pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme en su poder. Apelo al emperador. Entonces Festo, después de consultarlo con sus consejeros, dijo: ¿has apelado al emperador? Irás al emperador. Cuando Pablo se convirtió, por medio de Ananías, Jesús le dijo a Pablo ante quienes él iba a predicar, a quienes les iban a hablar. Y entre ellos incluía a reyes. Este es un rey que se presenta también después con Festo. Más adelante lo vamos a ver, pero primero Festo, dicen que nada más Félix duró como hasta el año 60 después de Cristo como gobernador de Cesarea. Por sus malos manejos, no lo dice la escritura de cómo gobernó, fue destituido, fue quitado por Nerón y pusieron en su lugar a Festo. Y Festo tenía una buena relación con un rey que después vamos a ver, el rey Agripa. Pero fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto desde el capítulo 23 de esos judíos que se habían juramentado no comer ni beber porque querían matar a Pablo? No habían quitado el dedo del renglón, aunque, como dijimos la otra vez, no cumplieron su promesa, porque habían pasado más de 2 años. Obviamente comieron, ¿verdad? Y bebían. Ni siquiera los 8 días o los 12 que Pablo cita en el capítulo 24 aguantaron, ¿no? Pero la idea no se les quitó de la cabeza. Matarlo querían. Y entonces dijeron: bueno, pues ahora que ya cambió de administración ahí en Cesarea, ahora hay otro gobernador, pues vamos a pedirle, si este es judío, pues que lo juzguemos en Jerusalén, que nos los mande para acá. Y nuevamente se ponen de acuerdo, nos los regresa, le hacemos una emboscada y lo matamos. Pero no contaban, o ellos no sabían, Jesús ya le había prometido que iba a ir hasta Roma. Pablo, por eso estaba tranquilo, o sea, y ya después de que tomó posesión, Festo, que no desconocía tampoco las cuestiones de los judíos, subió de Cesarea a Jerusalén. Acuérdense que siempre cuando dice la Biblia o habla de Jerusalén, habla de como de subir. Y cuando se desciende de allá o se baja de allá y se va a otro lado, descendió. Aparte porque estaba en alto, pero no era tanto porque estuviera en alto Jerusalén. Entonces dice, Festo subió de Cesarea a Jerusalén y nuevamente otra vez esos sumos sacerdotes y los jefes judíos vuelven a insistir sobre los cargos que tienen contra Pablo. Era tal su rechazo, su rencor, su repudio, así como lo acusaron, ¿no? Dijeron, este es una peste, es una carga este hombre, es una plaga, le decían.
Y ellos seguían insistiendo y le presentan nuevamente ahora los mismos cargos contra Pablo, pero ahora se los presentan a Festo y le suplican o le piden de favor, remítenlo a Jerusalén. Festo, respondiendo que Pablo, si estaba custodiado en Cesarea, él mismo, aunque estaba en Jerusalén, se voy a regresar a Cesarea. ¿Quiere alguien ir conmigo? Allá lo voy a juzgar. Ahora sí que podríamos aplicar como se aplica en algunos lugares, no era su jurisdicción. Saben que, por ejemplo, un policía de tránsito, si es del DF, no, ya no se llama DF, Ciudad de México, no te puede multar en el Estado de México. Se le acabó su jurisdicción. Entonces él era gobernador de Cesarea, que digamos era como la capital del Imperio Romano, era muy importante. Pero en Jerusalén había alguien más que gobernaba ahí, ¿no? Habían tribunos. Entonces, no, ¿quieren seguir acusando allá? Pues vénganse conmigo los que quieran, pero lo voy a juzgar en Cesarea, no en Jerusalén. Y su plan les vuelve a fallar. Festo iba a regresar a Cesarea y les añade, todos los que estén acusándolo, vengan conmigo. Y si este hombre es culpable, presenten su acusación contra él. No se habían cansado de juicios contra Pablo, de seguirlo acusando. No funcionó con el otro gobernador, vamos a intentarlo con el que viene enseguida. No dice la escritura para qué se detuvo Festo 8 o 10 días ahí en Jerusalén. Acuérdense que Pablo había llegado ¿a qué fiesta? Cuando llevó la limosna o la ofrenda a Pentecostés. Y Festo está allá, baja de Cesarea y al día siguiente, o llega a Cesarea y al día siguiente inmediatamente hace venir a Pablo. Yo creo que Pablo creaba como una especie de curiosidad, de expectativa. O sea, ¿por qué hay un hombre que crea tanto conflicto entre ellos? No era el conflicto, porque si no, sí lo hubieran acusado, conflicto con las leyes romanas o con el gobierno romano, el imperio romano, no. ¿Por qué hay tanta gente que está en contra de este hombre? Lo quieren matar, lo quisieron matar, lo están acusando. Era un personaje importante, Pablo, y como tenía apenas 3 días Festo y los 8 días que estuvo, 10 días que estuvo en Jerusalén, pues digamos estaba recién inaugurado en el puesto y también está interesado en saber qué es lo que pasa con Pablo. Entonces se presentó, lo vuelven a rodear, lo acusan de nuevo en la presencia de Festo. Y los cargos, aquí ya nada más dice, son graves, pero deben haber sido los mismos. Los mismos cargos de sedición, de haber profanado el templo, de ser líder de una secta de los nazarenos. Y además, aquí aclara, dice, lo acusaban de muchos y graves cargos, pero ninguno de ellos lo podían probar. Y Pablo nada más se defendía afirmando, yo no he cometido ningún delito. Pero fíjense, estos gobernadores tenían intereses no propiamente en la justicia, sino intereses muy personales. Y querían quedar bien también con la gente. O sea, no querían echarse a los judíos en contra, pero tampoco podían juzgar a un ciudadano romano de manera parcial. Si no demostraban verdaderamente sus acusaciones, no podía hacer nada contra Pablo.
pero quería quedar bien con los judíos. Y entonces, queriendo quedar bien, pues tiene que recurrir aún al mismo preso y le dice, ¿tú quieres ir a Jerusalén para someterte allí a juicio? ¿Y ustedes creen que Pablo iba a querer? Pues ya sabía que lo querían matar y la emboscada que antes le quería entender, ¿no? Y nuevamente se la quería entender, ¿no? Dice, yo estoy ante un tribunal, ante el tribunal de César, y ante ahí estoy compareciendo y aquí quiero ser juzgado, no en Jerusalén. Y no le queda otra más que a Festo decir, fíjense lo que él dice. A lo mejor si no hubiera dicho esto Pablo, quizás lo podría haber dejado libre, porque fíjense lo que dice. Él incluso dice Pablo, si yo he cometido un delito y este delito tiene que ser con la pena capital, estoy dispuesto a morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme en su poder. Apelo al emperador. Lo consulta Festo y dice, ¿a César apeló? A César iré. Ya no puedo yo. Tenía sus derechos. Digamos, pues era una apelación. Ustedes saben, yo les he dicho que me gustan las películas o las series de abogados, ¿no? Los abogados hacen, después de que sucede algo, pueden hacer una apelación a algo más, a un tribunal superior. No lo pudo resolver un juez, pueden ir hasta la Suprema Corte de Justicia, bueno, aquí en nuestro país. Pues no están resolviendo su caso de Pablo. Pablo sigue, digamos, con arraigo domiciliario. Yo apelo hasta la máxima autoridad de este imperio. Apelo a César. A César irás. Él quería ir a Roma. Jesús no le dijo de qué forma iba a ir a Roma. Pero a Roma llegó. ¿Se acuerdan cuando habla también de Abraham? Y Dios le dice que salga de su tierra, de su parentela, y lo va a llevar a una tierra, la tierra de Canaán. Y me encanta cuando dice ahí, dice, y a Canaán llegó. Pablo quería ir a Roma, y a Roma llegó. Con cadenas, pero llegó. Entonces, hasta aquí le vamos a parar. Preguntas tampoco. Comentarios ya. ¿Yeli? Ah, no, es que yo vi que levantaste la mano, no, pero te estabas peinando. ¿Nadie? Bueno, aquí le dejamos, hermanos. Lean, por favor, el capítulo 25 y hasta el 26. Los tres capítulos, o de hecho, desde el 22, todo va ligado. ¿Sí? Todo es el juicio contra Pablo. Va a presentar nuevamente por tercera vez en el capítulo 26 su testimonio de su conversión. Va a estar hablando ante reyes. Otro rey que tuvo la oportunidad, Agripa, también de convertirse. Él incluso le dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Por poco. Y él dice, por poco, por mucho, ojalá todos fueran como yo, excepto estas cadenas. Pues todo eso lo vamos a ver, léanlo, porque así podemos captar mejor la enseñanza. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos nosotros también reflexionar. Y una vez que nosotros ya nos decidimos por ti, ahora, Señor, que tengamos esa entereza de carácter, para que en las acusaciones falsas podamos confiar, Señor, en lo que tú prometiste al dejarnos a tu Espíritu Santo. No se preocupen, dijiste, de lo que hayan
de responder. Porque en ese momento el Espíritu les dirá lo que tengan que hablar. Tú eres nuestro abogado defensor. Tú eres el que estás intercediendo por nosotros. Es verdad que también dijiste, yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Pero si eres tú el que nos envías, que podamos tener la confianza, Señor, y decir igual que Pablo, no solo estoy dispuesto a padecer por Cristo, sino aún a morir por Él. Y quizás sería la muerte más gloriosa, poder morir por tu causa. Gracias te damos en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien trae diezmos, ofrendas, hermanos, ahí está el cesto. Nos vemos el sábado. Sábado hay tarde de alabanza, 4 de la tarde. Mujeres, el sábado a las 9:30. Varones está suspendido por la alabanza, la tarde de alabanza. Vénganse. Va a haber 3 grupos de alabanza. Nos vemos el sábado. Dios les guarde. Estamos despedidos.